buenos días. Comenzamos el tema de funciones, que es un elemento fundamental de JavaScript. Una función es básicamente una abstracción de código que se puede invocar a través de un nombre pasándole unos parámetros. Y la invocación nos da un valor de retorno que se devuelve con esta expresión. La función devuelve un defined si no tiene ninguna instrucción de retornar valor. Aquí tenemos un ejemplo que lo ilustra, donde tenemos que la definición se define, digamos, comienza la definición de una función con la palabra reservada function, después viene el nombre, este nombre de aquí, comer, esto es la función comer, y después podemos definir los parámetros explícitamente. Estos son como definidos de variable que van a estar visibles dentro del cuerpo de la función, que es lo que va entre estos dos paréntesis cursivos. Definimos la variable persona, la variable comida, que son los parámetros que se van a pasar. Y esta función lo que hace es retornar la concatenación del primer parámetro con blanco, come, blanco, comida. Por lo tanto, si nosotros invocamos esta función pasándole el parámetro José paella, nos devuelve un string que es José come paella. Las funciones JavaScript solo tienen una definición, y si hacemos otra definición con el mismo nombre, la definición antigua queda tapada y la que pasa a ser válida es la nueva, porque solo hay una definición siempre. Y esta definición se puede pasar con el número de parámetros que queramos. Aunque nosotros hemos definido solo dos parámetros, nosotros podemos invocarla con dos parámetros, pero también con tres parámetros o con uno. Si uno de los parámetros que nosotros hemos definido no lo hemos pasado, tendrá un valor, como es lógico, indefinido. Por eso, si nosotros lo pasamos con un parámetro nada más, pues nos saldrá José come undefined. Y si pasamos más parámetros, como estos parámetros no se especifica que se utilicen aquí, pues no se utilizan. Simplemente se han pasado, pero no se utilizan, son innecesarios y no tienen ninguna influencia en la ejecución del programa. Los parámetros se pueden acceder de forma alternativa a través de una matriz que está predefinida para cada función, que es la matriz arguments, donde nosotros accedemos a cada parámetro como un elemento de esta matriz. El 0 es el primero, el 1 el segundo, y si hubiese más, el 2 el tercero, 3 el cuarto, etcétera, etcétera. Entonces nosotros esta función la podemos definir así, y sería semánticamente equivalente, es decir, haría lo mismo que la anterior. Retornaría el argumento 0, que es José, cuando vamos con José come paella, después lo concatenaría con string blanco come blanco, y después el segundo argumento, que en nuestro caso sería paella. Por eso invocada así, nos devolvería José come paella exactamente igual que en el caso anterior. Si la invocamos con tres parámetros, José come paella carne, pues nos devuelve exactamente lo mismo. El tercer parámetro no se utiliza, y si pasamos sobre el parámetro José, sustituye el segundo, la comida, por un defined, porque no está definido. Las funciones conviene que tengan parámetros por defecto cuando no los pasamos, porque si no pasarían a ser un defined. Y para eso podemos utilizar el operador O, que ya hemos visto que puede cumplir esta función poniendo el parámetro por defecto como el segundo elemento, digamos, de la expresión esta parámetro o parámetro por defecto. De esa forma, si X está indefinido, nos devolverá el parámetro por defecto. Por eso, si a la función anterior, a la función comer, ponemos que cuando persona no esté definido, nos devuelva el parámetro por defecto nadie, y cuando comida no esté definido, nos devuelva el parámetro por defecto nada, cuando invoquemos solo comer José, nos dirá José come nada. O José come, digamos, podemos haber puesto ninguna comida como parámetro por defecto, entonces nos diría José come ninguna comida. Lo podemos utilizar como queramos. Si no pasamos ningún parámetro, nos devolverá nadie come nada, porque estamos utilizando los dos parámetros por defecto. ¿Cómo se utilizan las funciones? Pues como son abstracciones de código, las utilizamos para definir un código que luego invocaremos donde nos convenga. En un script JavaScript, como el ejemplo de fecha y hora, que es esto el ejemplo de función de fecha y hora con función, lo que haríamos es definir el código de, bueno, pues buscar el elemento donde queremos meter algo con getElementByIt en la función, guardar una variable y después, por ejemplo, asignar la fecha y la hora a ese elemento. En este caso buscamos el elemento que tiene fecha, aquí,
id fecha, y básicamente lo que hacemos es buscarlo y luego pues imprimir dentro de ese bloque, que es un bloque div vacío, un bloque div que no se ve, es este bloque div que inicialmente está vacío y que luego al renderizar esta función se nos inserta aquí el valor concreto ya del string que nosotros generamos con la función mostrar fecha. Entonces aquí nosotros ilustramos también que toda la página HTML es un único programa JavaScript y que tanto este script de aquí que definimos en la cabecera como este script que definimos dentro del body son partes del mismo programa y que aquí en esta función podemos referenciar algo que se ha definido en otro sitio. Simplemente tienen que seguir las reglas de los programas JavaScript porque todo esto se va a concatenar y va a ser un único programa. Por eso aquí tenemos una versión del programa anterior pero que utiliza las definiciones de funciones. Las abstracciones de código, como sabrán los que sepan programar, son muy útiles porque permiten estructurar los programas correctamente. Vamos aquí a mostrarles un ejemplo de lo que ustedes pueden ver, de cómo pueden utilizar este programa que hemos puesto aquí para facilitar a los principiantes digamos, pues el aprendizaje y la realización de los ejercicios. Aquí tenemos el ejemplo comer, que ya hemos visto, con la invocación de las tres funciones de José come paella, José come paella carne y José nada más. Nosotros aquí, digamos, hemos hecho simplemente, puesto el segundo argumento, esto es un script que genera aquí lo que saldría con estos tres parámetros de esta definición de función, hemos puesto el segundo argumento con arguments 2 en vez de arguments 1, nos hemos equivocado. El programa equivalente sería cambiar comida por arguments 1. Si ponemos arguments 2, lo que cogemos es el tercer parámetro. Entonces, si se fijan, aquí nos sale lo que es lógico que nos salga. José come undefined, porque no saca aquí el segundo parámetro, sino el tercero. Y cuando pasamos José come paella, no hemos pasado el tercer parámetro, hemos pasado el primero y el segundo, pero no el tercero. En cambio, cuando invocamos con tres parámetros, nos dice José come carne, porque hemos pasado José paella carne, y ahora sí tenemos tercer parámetro. Y cuando pasamos José nada más, pues nos sale undefined, porque el tercer parámetro también está indefinido. Esto lo hemos generado simplemente cambiando, digamos, comida por arguments 2 y dando aquí en este punto, con lo cual renderizaríamos de nuevo el programa así. Bueno, y con esto acabamos este capítulo donde hemos visto las funciones, como vemos, son muy sencillas. Muchas gracias.